¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, estamos en una nueva entrega de Las Cartas sobre la Mesa. Como siempre digo, en este mazo imaginario, eligiendo temas semanales de acuerdo de cómo va justamente la realidad de nuestro país y del mundo. Pero lo que más nos compete es justamente todo lo que tiene que ver con la actualidad y la política nacional. También el mundo empresario, también todo lo que tenga que ver con lo económico y claro está con lo político. Quería comenzar con una noticia que se lo puede ver de distintos modos, se lo puede interpretar de distintas maneras, pero hago referencia a la Corte Suprema de Justicia, la ida de Lorenzetti. Recordemos que uno puede llegar a pensar que esto fue, digamos, una maniobra muy importante del gobierno nacional, del gobierno de Cambiemos, concretamente de una tal Elisa Carrió. Recordemos que tiene Elisa Carrió con Lorenzetti un ensañamiento, como pasa con otras personas, desde hace muchísimos años. Y era un objetivo supremo de ella lograr políticamente dentro de su carrera poder sacar, apartar justamente al ahora expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo logró. No se fue, no se fue de la Corte Lorenzetti, solamente dejó de ser el presidente. Y va a asumir alguien, o asume alguien, estamos hablando de Carlos Rosenkrantz, o mejor dicho, Rosenkrantz, es difícil de pronunciar, pero así se pronuncia. Y yo quiero contar cosas vinculadas justamente a este, yo diría, a este jurista. Tenemos que decir que está muy vinculado al presidente Mauricio Macri, lo cual esto ya pone un cierto alerta, una cierta alarma, en lo que esto podría llegar a significar o implicar. Recordamos que este jurista está en la Corte Suprema desde que asumió Mauricio Macri, lo puso él. Tengamos memoria, recordemos que lo quiso instalar sin pasar por el Congreso, por decreto, digamos, tal cual el estilo de Mauricio Macri desde que fue jefe de gobierno durante 8 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, esto habla a las claras de por qué tanto interés de Cambiemos. ¿Por qué tanto interés de Mauricio Macri de que este jurista, Rosenkrantz, Carlos Rosenkrantz, esté en la Corte Suprema, primero y ahora como presidente? Hay una historia de este jurista de muchos años vinculado a todo lo que son las corporaciones, las grandes corporaciones. Estamos hablando vinculado a grandes empresas, por lo tanto a grandes empresarios, acaudalados ellos. Y esto también me hace reflexionar que, como siempre digo, en el cuadro sinóptico imaginario tenemos que hacer una flecha hacia el Grupo Clarín y ampliarla un poquito más y hablar, obviamente, de todo lo que tenga que ver con un estratega que es el señor Magneto. Pero claro, con una aclaración, quien les habla, este comunicador, como no reviste de ningún tipo de fanatismo, de mentira, de hipocresía, ni para un lado, ni para otro, ni para arriba, ni para abajo, yo no pongo un ensañamiento sobre tal corporación o tal persona. Solamente voy por el camino del análisis normal, sano, equilibrado, el bien común, el camino del medio, el sentido común, que debería ser siempre el más común de los sentidos. Quiero decir que, como siempre, me pregunto, cuando ocurren este tipo de cosas, ¿por qué ocurre y por qué ocurre en este momento y no en otro? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Fíjense, estamos ahora en un momento más tranquilo con respecto de todo lo que tiene que ver la crisis cambiaria, donde el dólar está ahí entre 37 y 38. Abro un paréntesis y ya le aclaro que el dólar no va a quedar ahí. Solamente tenemos una tregua, hablando de un tema puramente económico, por un tiempito, para descansar un poco, pañuelo blanco para... como en las guerras, tomamos una tregua, descansamos todos, una parte y otra y después vemos. Bueno, me contaron en la Casa Rosada que el dólar finalmente el año que viene va a llegar a 43. Esa va a ser la medida que hoy se fija de cara al presupuesto del año que viene, donde va a estar 43 pesos argentinos por un dólar estadounidense. Y una inflación, como ya te dije, que si bien no está blanqueada por el gobierno, del 42%, pero que puede ser hasta de un poquito más, hasta del 45%. Cierro paréntesis y continuamos con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Digo, qué casualidad que cuando está sucediendo todo esto, viene este cambio.
Viene la presión mayúscula para Lorenzetti y obviamente Lorenzetti, después de 11 años de presidir la Suprema Corte de Justicia, seguramente negoció su salida. ¿Por qué? Porque obviamente también tiene algunas cosas vinculadas, a lo mejor a enriquecerse muy rápidamente, sospechosamente, máxime para alguien que está en ese nivel de la justicia, y entonces al negociar su salida, a lo mejor a partir de ahora está tranquilo, pero obviamente tuvo que entregar parte de su poder, entre comillas. Por eso quería pensar en voz alta, con usted, doña Catalina, reflexionar juntos, tal cual la propuesta de las cartas sobre la mesa. ¿Por qué Mauricio Macri entonces necesita en estos momentos poner a su hombre en el máximo nivel, su hombre de justicia? Y creo que esto es lo que no da o no termina dando las señales adecuadas, justamente, porque da que hablar y porque enciende un montón de sospechas, si se quiere, fáciles o no fáciles, de pensar mal. Ahora, esto siempre y cuando la cosa no sea así, esto de pensar mal. Pero me pregunto, ¿es pensar mal? ¿O en realidad es la verdad verdadera, ¿no? Valga la redundancia, es la realidad. Están haciendo justo esta jugada por todo lo que se está viniendo. Porque ahora comienza el verdadero ajuste. ¿Cuáles eran las opciones de Macri en lo que tenía que ver con lo económico y financiero? Tenía, si se quiere, 3 opciones. La primera era gradualismo puro, 100%. La segunda opción era shock, de entrada, 100%, segunda opción. Y la tercera, la que terminó finalmente siendo. Primero gradualismo, luego shock. Ahora venimos a la parte peor, al mayor ajuste, al shock, a la etapa de shock. Entonces digo, justo cuando eso comienza, y no hay más tiempo, y los tiempos se adelantaron, con todo lo vinculado a las presiones y a los arreglos con el FMI, claro está, entonces justo necesitan tener este jugador en el máximo tribunal para determinadas cosas y situaciones. Y otra vez, lamentablemente, así como utilizo el paraguas la Suprema Corte de Justicia por lo que sucedió esta misma semana, por estas horas, por estos días, hay que decir que una vez más queda demostrado que en la Argentina no hay verdadera justicia. ¿Pasó antes con el gobierno anterior? Sí, y sigue pasando con este gobierno. Por eso siempre digo que cuanto más cambiemos, se quiere diferenciar del kirchnerismo, del gobierno pasado, más se parecen. Hubo una denuncia, Hubo una denuncia contra el presidente Macri por el modo en que está negociando con el FMI y todas las derivaciones que esto traería, obviamente, a la sociedad argentina, a nuestro país. La deuda, lo que sea. ¿Qué pasó? En horas nada más, en horas, cayó en el juzgado de Ercolini, el juez Ercolini dijo, esto no tiene sustento, fuera de juego. Yo me pregunto, ¿cuándo vamos a tener una justicia o un poder ejecutivo que no esté justamente atado al poder judicial? Porque lo que amerita, por más presidente que sea, por más que ocupe el sillón de Rivadavia, como cualquier otro funcionario o quien sea, que por lo menos, al menos investigue. No, acá directamente lo desestiman, así de entrada. No mueven un solo día de investigación ni de recursos judiciales para poder decir, a ver, ¿qué viso de realidad tiene esto? No, directamente lo descartan. Eso te da la pauta de cómo hoy en la Argentina, como también desde hace muchos años, insisto, tenemos jueces funcionales al gobierno de turno. Y de esta manera, obviamente, la Argentina nunca va a poder avanzar realmente. Es decir, mientras tengamos una justicia que es injusta, una justicia que no promueve justicia, que no investiga en tiempo y forma y da tiempo para todo, justamente para que se escondan las cosas debajo de la alfombra, debajo de la mesa, bueno, obviamente nunca vamos a tener entonces un país que controle a los políticos y a quienes sean. Y de esa manera no podemos tener nunca, insisto, un país en serio. Esta es la propuesta. Esto le querías comentar esta semana. Vamos a estar atentos, como siempre, para ver qué es lo que sigue pasando día tras día, semana tras semana, con toda la actualidad, insisto, de la economía, de la política, del empresarial y, por lo tanto, también, obviamente, de la actualidad y de lo social. Así que, como siempre, la propuesta es que aquí, en La Salada TV, usted y yo pongamos las cartas sobre la mesa.